estamos haciendo es avivando el espíritu con el precioso don del Espíritu Santo, para que destelle sobre todos nosotros la fuerza y el poder que aviva el espíritu. Aviva, 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 aviva el espíritu. Aviva, 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 aviva el espíritu. Buenas tardes, nuevamente en este hermoso día que Dios nos ha permitido, lleno de su dicha, de su gozo, pero sobre todo de su misericordia. Hoy tenemos el placer, la dicha y el gozo de tener con nosotros en este espacio que Dios nos permite al Padre Wilibaldo Gutiérrez Herrera, y le cedo el micrófono para que él haga su presentación. Gracias, Sergio, muy buenas tardes. El nombre pues ya lo dijo Sergio. Soy el Padre Wilibaldo Gutiérrez Herrera, de visita aquí en la ciudad de Chicago. Pertenezco a la diócesis de Tarahumara, en la Sierra de Chihuahua, y me siento bendecido en esta tarde por haber sido invitado a compartir un poquito de mi experiencia de Dios con este grupo de gente, con este movimiento que se llama Aviva el Espíritu. Aviva el Espíritu. En este espacio que tenemos para compartir, vamos a pedirle a Dios que nos permita llenarnos precisamente de su Espíritu, para que lo que nosotros compartamos sea desde lo profundo del corazón y nos quede claro que es Dios el que habla a través de nosotros, que nosotros somos los instrumentos del Señor Jesús para seguir llevando a cualquier lugar de la tierra el mensaje que libera, el mensaje de salvación, el mensaje del Señor Jesús. Vamos a ponernos en las manos de Dios en esta tarde, en un momentito de oración antes de que compartamos el tema que vamos a compartir con ustedes en esta tarde, que a propósito del mes de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, vamos a compartir. Vamos en un momento de silencio a meditar un poquito y a hacer unos 2 o 3 minutitos de oración para pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu y que ese Espíritu suyo sea el que lleve el mensaje a todas las personas que nos van a estar escuchando. Dios y Padre bueno, que en el misterio de la encarnación quisiste morar en medio de nosotros, derrama tu Espíritu de bendición para que tu palabra, Señor, sea escuchada, sea proclamada, pero sobre todo que sea vivida. Te pedimos que llenes nuestra mente, nuestro corazón, del Espíritu de tu Hijo, y que a través de él podamos llegar a esos corazones que tienen hambre y sed de la palabra y del mensaje de nuestro Señor Jesús. Te pedimos que nos des un corazón humilde y sencillo,
como el de nuestra Madre Santísima la Virgen María, para que, siendo dóciles a las inspiraciones del Espíritu, podamos dejarnos formar como lo hizo Jesús y podamos dejarnos conducir de la mano de ella hacia el encuentro pleno con su Hijo. Madre Santísima, tómanos de la mano y condúcenos, llenos de confianza, a recorrer el camino en esta vida como tú lo recorriste en el seguimiento de tu Hijo. Condúcenos hacia Él y haz que podamos llevar una vida como Él nos la enseñó. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, por esta oración tan hermosa. Para nosotros, más allá de llenarnos de gozo y de alegría, hoy vamos a tener una enseñanza, un tema, una reflexión, una palabra de Dios a través del Padre Willy Baldo. Me gustaría que pusiéramos atención a cada uno de los detalles que él nos vaya mencionando, y al final, después de esta hermosa enseñanza, tengamos la oportunidad si tenemos la inquietud de alguna pregunta sobre el tema o sobre su vida también. Nos vamos a atrever también. Yo tuve la oportunidad de platicar un momento con él, su misión y donde él ahorita le sirve al Señor. Es una parte donde todos debemos transportarnos, si no físicamente, sí espiritualmente, para hacer un poquito más de conciencia en nosotros mismos. Me gustaría que al final a lo mejor Él nos pudiera a través del Espíritu Santo llevarnos a ese lugar, para que podamos ser más sensibles a la misericordia de Dios en nosotros mismos. Padre, a la hora que usted guste iniciar el tema, y adelante, y que el Espíritu Santo nos guíe. Gracias, Sergio. Bueno, pues empezamos con nuestro tema, que va a ser a partir de la reflexión pequeña, pero vamos a tratar de hacerla profunda, de un texto hermoso que nos ofrece el Evangelio de San Juan. Y a través de la reflexión de este texto, tratar nosotros de exaltar la figura de nuestra Madre Santísima, de María, la Madre de Jesús, que por ser Madre de Él, es Madre nuestra también. Vamos a leer el texto. Lo vamos a leer de manera detenida, pausada, lenta, para que podamos reflexionar sobre cada una de las frases que este hermoso texto nos presenta, y a través de esto podamos descubrir la importancia de María en el proyecto de salvación de nuestro Padre Dios, y podamos nosotros buscar asemejarnos un poquito a esa figura tan emblemática, tan divina, tan santa que tenemos en la Sagrada Escritura. Le voy a pedir a Sergio que nos haga el favor de leer el texto, Juan 2, del versículo 1 al 11. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra,
puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, que sí lo sabían, llamaba el mayordomo al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, quiero compartir, antes de entrar al tema, que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan hay un comparativo históricamente con los 7 días de los que habla el libro del Génesis, cuando el Señor Dios hizo la creación. El Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios y estaba con Dios. Se siguen los demás versículos y llega un momento donde dice el capítulo 1: al día siguiente sucedió un hecho. Lo empieza a narrar en el versículo 29. Luego en el versículo 31 vuelve a decir al día siguiente, y en el versículo 43 de la misma manera. Cuando comienza nuestro evangelio de hoy, dice 3 días después. 7 momentos. Se completa la numerología de la Biblia en el día 7. Y en el Génesis, cuando llega Dios al día séptimo, es el término de la creación. Y en el Evangelio que estamos leyendo para reflexionar un poco, es el comienzo de la vida pública del Señor Jesús. Tiempo propicio, tiempo exacto. 3 días después, dice el Evangelio, de todo lo que pasó anteriormente, Jesús realiza el primer signo. Comienzo del ministerio entonces del Señor Jesús. Y vemos a Jesús, hermanos y hermanas, en una fiesta. ¿Qué hay en una fiesta? Bailes, cantos, música, convivencia. Dice el Evangelio: María estaba ahí en la fiesta, en la boda, en la celebración, y Jesús con sus discípulos también fue invitado. Vemos a un Jesús en una fiesta donde nos deja ver que su presencia en medio de nosotros santifica la convivencia, santifica la fiesta y santifica la unión conyugal, la unión del matrimonio. María estaba ahí y sus discípulos llegan con él. Ellos comenzaban a conocerle. Ella lo conocía demasiado bien. Ella lo conocía a la perfección y lo comprendía. Y muy en el fondo, tal vez sin ella saberlo, ya tenía puesta su fe plenamente en Jesús. Creía en él.
Sucedió ¿qué? ¿Qué sucedió en la fiesta? Sucedió que se terminó el vino. Y viene María, la madre de Jesús, y hace su intervención. Se terminó el vino. No tienen vino, le dice María a su hijo. ¿Y qué le contesta Jesús? Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Para muchos de nosotros pudiera sonar una contestación muy grosera de un hijo hacia una madre. Y le dice él, aún no ha llegado mi hora, todavía no es el momento. Sin embargo, después de que María le dice, hagan lo que Él les diga, el hijo descubre en la petición de esa madre el Espíritu de Dios que le está indicando que es el momento. Hagan lo que Él les diga. Desde ese momento, María no aparece ya en el Evangelio. María se hace una vez más pequeñita para darle paso al proyecto de Dios en la persona de su Hijo. Había en el lugar 6 tinajas que eran utilizadas para las purificaciones de los que llegaban a la fiesta. Y en esas tinajas Jesús pide que las llenen de agua. A modo de imperativo les dice, llenen esas tinajas de agua. La llenan. Y después les dice Jesús, saquen ahora y llévensela al mayordomo. Los criados hacen lo que Jesús les dice. Y al probar el mayordomo el vino, se sorprende y les dice que cómo es posible si en todo lugar se da primero lo de mejor calidad y se deja lo de menos calidad para el último. ¿Cómo es posible que ahí lo hayan hecho al contrario? En este texto podemos descubrir muchas cosas que Dios nos quiere decir a través de esta escena. Pero si estamos en el mes de María, tenemos que buscar, resaltar su figura para descubrir cómo esa mujer, que es la discípula más grande y más fiel de Jesús, está diciéndonos y está enseñándonos que no puede dejar abandonada la iglesia del Señor Jesús. Y se convierte en el momento de ese pasaje en la intercesora más grande que tenemos cada uno de los cristianos, sobre todo los cristianos católicos, que miramos en María un gran signo de amor, de docilidad,
de fidelidad y de seguimiento. Un seguimiento confiado ante un proyecto de Dios que no sabemos y que ella no sabía en qué iba a terminar, pero se llenó de confianza y le dijo a Dios, sí. La presencia de María en nuestra iglesia es una presencia formadora. Jesús se formó en ella y con ella desde la parte humana. Jesús nunca perdió ninguna de sus dos esencias. Siendo hijo de Dios, era divino, es divino, y siendo hijo de María, es plenamente humano. Y sin perder el objetivo por el que Él vino al mundo, se sometió y se adaptó a las enseñanzas de sus padres humanos, de manera especial de las enseñanzas de María. Presencia formadora de María en nuestra iglesia. Presencia intercesora. María, presente en una fiesta, mira la necesidad, mira los apuros por los que estaba pasando el novio sobre todo. Y va y le dice a Jesús, ayúdalos, se les acabó el vino y van a quedar en vergüenza. Ayúdalos. Están a punto de perder la alegría de la fiesta por este problema. María, la presencia intercesora más grande que tenemos nosotros, los cristianos católicos. Presencia alegre. Están en una fiesta. Cuando reflexiono un poquito este texto y pienso en la fiesta y en la alegría, medito en cómo María, al decirle a Jesús, se les acabó el vino, no tienen vino, le está diciendo de alguna manera, se están quedando sin alegría y no puedes dejar que pierdan el gozo de una fiesta. María, tal vez sin hacerlo conscientemente, preparó junto con Jesús las bodas de Dios con la humanidad, las bodas de Cristo con la iglesia naciente. Preparó la alianza definitiva de la humanidad con Dios. Estaba preparando la Eucaristía, la fiesta grande, el gozo alegre que vivimos nosotros, los cristianos católicos, cuando participamos en la celebración eucarística. Sabemos que hay mucha división en el mundo, aún en lo religioso. Sabemos que hay hermanos que profesan otros credos, expresan de otra manera sus profesiones de fe. Y yo creo que la grandeza de nosotros, los cristianos católicos, es que celebramos en la Eucaristía el gozo grande de un memorial.
no celebramos un culto, celebramos un recuerdo que nos llena de vida. Y María lo preparó en el momento que le pidió a su hijo que les devolviera la alegría. Y estaba diciéndoles: déjales para siempre la alegría de saberte en medio de ellos a través de lo sagrado, a través del sacramento de la Eucaristía. Convierte el agua en vino. Es bueno descubrir o meditar esta palabra: convierte el agua en vino. A través de convertir el agua en vino, Jesús da vida y renueva el mundo, porque en cada Eucaristía que celebramos, los dones sagrados nos renuevan y nos dan vida. María mete a Jesús en la vida y en la casa de nosotros los seres humanos, para transformarla y transfigurarla. María quiere que descubramos a Jesús y nos dice cada día: hagan lo que Él les diga. ¿Qué características podemos descubrir cada uno de nosotros en la figura de María? María es una mujer servidora y cercana, y lo vemos en el momento que llega a visitar a su prima Isabel. Isabel tenía necesidad, era una mujer grande, era una mujer que iba a dar a luz y que iba a necesitar quien la cuidara. Y María llega con su prima para servirle y estar cerca de ella. María es una mujer llena de fe, llena de humildad y llena de un corazón dispuesto a la obediencia. Lo vemos en el momento de la Anunciación. Y María es generosa y misericordiosa cuando en las bodas de Caná le dice a su hijo: están en apuros, no tienen vino, se está acabando la alegría y necesitan de tu ayuda. Y Jesús, formado también en una dinámica de obediencia, hace lo que su madre le dice. Hermanos, Dios, a través de María, quiere que hagamos lo que Jesús nos dice. María quiere que Jesús nos mire como esas tinajas que están vacías de la palabra, del mensaje alegre, y quiere que nos tome y nos llene de su palabra. María quiere que nos vaciemos de tantas y tantas cosas que traemos en nuestro corazón, que hacen daño a los demás y que nos hacen daño a nosotros mismos, para que nos llenemos de su Hijo, para que a través de una vida práctica y testimonial podamos llegar al corazón de muchos hombres y muchas mujeres que todavía desconocen el mensaje de Jesús. Dios, Padre,
quiere transformarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo? Poniéndonos delante cada día de nuestra vida a su Hijo Jesús. Dios quiere transformarnos y cambiarnos, diciéndonos las palabras de María: hagan lo que Él les diga. ¿Qué nos falta, hermanos? Descubrir en la figura de María un corazón dispuesto. ¿Qué nos hace falta? Abrir el corazón, como lo hizo ella, para dejar que Dios entre y se geste en nuestro corazón, y que luego nazca y salga de nosotros a través de nuestra vida, para que podamos ir, como Él lo hizo, al encuentro de aquellos pobres, de aquellos necesitados, de aquellos olvidados, de aquellos rechazados por el corazón humano, pero amados en plenitud por el amor y la misericordia de Dios. ¿Quién nos enseña la verdadera misericordia de Dios? María, porque de ella nace la misericordia misma. De ella nace el Señor Jesús, que refleja en el mundo el amor y la misericordia de Dios. Esa María nos invita a cada uno de nosotros a que seamos dóciles, a que seamos sencillos, a que seamos silenciosos, y que en lo profundo de nuestro corazón tengamos la fe y la esperanza de que Dios, a través de nosotros, puede lograr un mundo mejor, más lleno de fe, más lleno de vida, más lleno de esperanza. Dios quiere que seamos humildes, Dios quiere que seamos sencillos, Dios quiere que seamos dispuestos. No podemos, no debemos perder la alegría. No debemos perder la esperanza. No debemos perder la ilusión. Pero también estamos llamados a luchar con todas nuestras fuerzas, y llenándonos del Espíritu de Dios, estamos llamados a luchar por un mundo más lleno de fe, más lleno de esperanza, más lleno de justicia, más vacío de egoísmos, más vacío de corrupción, más vacío de injusticia, más vacío de antisolidaridad, más vacío de todas aquellas cosas que no dejan que nosotros podamos entrarle a la evangelización y al trabajo pastoral, porque no dejamos que nuestro corazón se llene del Espíritu de Dios y de la actitud de María. Padre, al escucharlo, estaba realizando mis notas. En lo personal, muchas veces a nosotros, o a mí en lo particular, me ha costado mucho sentir el amor de María. Pero creo que ese amor de María, escuchándolo y escuchando un poquito más, a veces en algunas enseñanzas, es porque no la conocemos realmente. Y así como dice la palabra de Dios, las características de los discípulos, yo sé que las ha mencionado durante esta hermosa enseñanza. ¿Cuáles serían las características que María tenía? Si pudiéramos ponerlas, por decir, en contexto, o que nuestros ojos no las alcanzan a veces a ver.
¿Cómo lo podría mencionar usted? Yo creo que de manera muy, muy sencilla. La característica más grande de María es, y que nos enseña a nosotros, es a dejarnos a ser pequeños para dejar que surja la figura de su Hijo. Ella jamás, lo vemos a través de la Escritura, en los momentos que aparece, jamás pretende estar por encima de su Hijo, porque tenía bien claro en su corazón cuál era el proyecto de Dios. O por lo menos, si no lo tenía claro, en la dinámica de que iba a mirar sufrir a su Hijo, sí sabía María que el proyecto de Dios tenía algo grande donde ella tenía que mantenerse al margen. Sí, porque yo imagino la madre, ¿no? En ese momento que María manda a Jesús, muestra su autoridad, pero a la misma vez su humildad, y como lo mencionó usted, le da ese paso para que termine o para que inicie el proyecto de Dios. Así es. Le da la pauta para que él comience con el ministerio que Dios tenía preparado para él. Y recordemos que Jesús viene de un sistema matriarcal. La figura de la madre era muy fuerte. Y Jesús se adecuó a las normas de educación y de obediencia humanas del tiempo en el que le tocó vivir. Y eso es lo grande, ¿verdad? Que Jesús valora a María humanamente, dándole todo el valor a esa autoridad que ella tenía sobre él. Él pudo haberse negado, pero como les decía al momento de estar haciendo la pequeña reflexión, él, en esa orden que María le da, él descubre la presencia de Dios. Él descubre que es Dios el que le está dando el signo a través de su madre para que él haga el signo que tenía que realizar para empezar el ministerio de anuncio del Evangelio en la tierra. Y para empezar, pues, Jesús a realizar un proyecto que venía preparándole Dios desde toda su vida. Sí, más allá de este evangelio de las bodas de Caná, en mi mente siempre estaba este evangelio como dedicado a las parejas, ¿verdad? Al matrimonio. Ahora como que cuando usted mencionó, no entrando tanto en términos teológicos, que honestamente soy muy ignorante, pero la cuestión a veces teológica de qué significa o el por qué, en el versículo donde dice llénenlos de agua, es un llamado muy fuerte, ¿no? En el sentido de que nosotros desaprovechamos esa oportunidad de llenarnos de la palabra de Dios, como lo mencionó. ¿Por qué llénenlos de agua primero, Padre? Porque estaban vacíos. Estamos vacíos. Porque nos quiere decir en este signo que muchas veces nosotros estamos vacíos de Dios en nuestra vida, en nuestro interior. Y a Dios no le sirven tinajas vacías, las necesita llenas de amor, llenas de misericordia, llenas de esperanza, llenas de luz, llenas de un mensaje al que estamos invitados nosotros a llevar, como dice el Papa Francisco, a las periferias. No a reducirnos a espacios, hay que estar llenos para que se derrame la gracia de Dios
y entonces podamos salir a llevar ese mensaje. No nos necesita, no nos ocupa, no le servimos vacíos. En este lugar de Galilea, Caná, un lugar tan pequeño, tan hermoso, donde la celebración de las bodas era muy significativo para el tiempo de Jesús, sí, donde es como un honor asistir a una fiesta, y se invitaron también. La invitada principal era María, pero también dijeron Jesús y sus discípulos. Platicábamos hace unos momentos de ese significado del agua, de la purificación. Nosotros tenemos miedo de purificarnos, Padre, de entregarnos totalmente a la purificación de Dios, de negarnos a que Él convierta esa agua en vino. Tenemos algo, o es porque no hemos escuchado la autoridad de nuestra madre. Porque no hemos escuchado, tal vez, Sergio, la voz de ese Dios que nos invita a través de la figura de María, a través del mensaje de nuestro Señor Jesús, a través de tantas figuras de personajes que aparecen en la Sagrada Escritura, que a través de ellos nos invita, y no hemos escuchado esa voz, porque resuena más fuerte en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en el mundo, la voz de lo que el mismo mundo ofrece. Y es difícil escuchar la voz. Siendo así pues concretos en el tema de María, nos cuesta escuchar la voz de María que nos dice: hagan lo que Él les diga. Porque la invitación de Jesús se fundamenta totalmente en un mensaje de amor. Y a nosotros nos cuesta humanamente escuchar esas palabras de María que nos dice: hagan lo que Él les dice. Nos cuesta escuchar las palabras que nos dice Jesús a través de su evangelio, a través de cada palabra que se escribe en los evangelios. Nos cuesta escuchar la voz de Jesús. Es más fuerte la voz de las cosas que ofrece el mundo. Es más fuerte la voz de la tecnología. Es más fuerte la voz de la corrupción. Es más fuerte la voz de la violencia. Es más fuerte la voz del derramamiento de sangre. Es más fuerte la voz de las injusticias que están acabando con este mundo. Y a veces pareciera, Sergio, que nos deja más satisfacción estas cosas que el mensaje de Dios. Que el mensaje de nuestro Señor Jesús desde el Evangelio. Y no podemos escuchar la voz de Dios que nos dice: sígueme. Sígueme. Porque las palabras de María son las mismas que nos dice directamente Jesús: sígueme. Ella nos dice: síganlo. Y nosotros no escuchamos ni a María ni a Jesús, que nos invitan a un seguimiento. Cuando hemos escuchado una y otra vez este evangelio, más allá de tomarlo a veces como parte a veces de los de matrimonios, como que ahora sí me dio una sacudida, ¿no? de llevar un poquito más allá este evangelio en lo personal, ¿verdad? Para poder compartirlo con la comunidad. Pero yo creo que trayéndolo a nuestra realidad de ahora, ¿verdad? Yo les invito en este momento que no desaprovechemos esta oportunidad que tenemos al Padre, para que si en algún momento de su vida ha surgido alguna inquietud, alguna pregunta, y me voy a atrever, nada más no quiero que vayan a llenar las líneas, porque de eso estoy seguro. La presencia de María en su vida, ¿qué se ha significado para ustedes? Muchos de nosotros, directa o indirectamente, hemos recibido la gracia de María a través de una petición, y esa fe o ese milagro de intercesión de María se ha realizado. Me gustaría que se comunicaran
va a aparecer el teléfono para que ustedes se puedan comunicar libremente. Cualquier pregunta, inclusive los hermanos esperados también son bienvenidos. Aquí no vamos a limitar, porque muchas veces es un tema muy delicado en el que a veces no tenemos las respuestas correctas cuando nos preguntan por qué tenemos que hacer esto, o por qué María tiene que estar aquí, o por qué cosas que son complejas, pero que cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra mano y que nos lleve con conocimiento y sabiduría de Él, podemos responder como el Padre nos ha respondido. Mientras la gente se comunica con sus preguntas y sus inquietudes, me gustaría preguntarle, de hecho le hice la pregunta al Padre, ¿verdad? Para no salirnos del tema de María, porque María, a mí me encanta, porque yo quiero enamorarme de María, como he visto a mis hermanos muchas veces enamorarse de María, y lo he intentado, les soy honesto, lo he intentado cuando viene a mi mente la crucifixión y ese momento en el que María se retira viendo a su hijo sufrir desde lejos y luego se acerca hasta el último momento. Yo me imagino cada momento de ella cuando hice sufrir a mi mamá, cuando pasé mi juventud, cuando fui desobediente. Jesús no era desobediente ni hizo pasar malos ratos a María. Inclusive le iba a preguntar, ¿en esta boda Jesús estaba tomando, Padre? Yo considero, Sergio, siempre mi fe me ha hecho creer eso, que Jesús fue tan humano como nosotros, y nos lo dice la carta a los Hebreos, se hizo humano plenamente, y lo único que hizo fue no caer en el pecado. Sí, y el vino en la cultura judía era un signo de alegría. Era el que les daba mucho de posibilidad de convivencia, sí, sin llegar al exceso. Y yo creo firmemente que Jesús tuvo que haber tomado 1, 2, 3 tragos de vino, no sé cuántos, ¿verdad? Pero porque Jesús era humano. Y convivía con la gente. Y comía con la gente. ¿Sí? Y participaba en las celebraciones de la cultura judía de su tiempo. ¿Sí? Entonces yo no puedo concebir a un Jesús que no haya tomado un trago de vino, porque Él compartía la alegría de la fiesta, de la convivencia con la familia y con la gente de su pueblo. Sí. Seguramente que se tomó unos tragos de vino. En la Escritura es condenada la embriaguez, sí, pero esa embriaguez que te lleva a cometer actos, ¿cómo podemos llamarle? Actos excesivos de injusticia y de muchas cosas que hacen daño a los demás. Pero el tomarte 1 o 2 tragos para convivir y compartir la fiesta con los demás, eso Jesús mismo lo hizo, sin caer en el exceso. Sí. Le hice esta pregunta porque muchas veces no nos atrevemos a hacer preguntas tan simples, pero que nos pueden enriquecer para estar seguros de lo que María significó, significa y se seguirá significando para la vida de Jesús, de nosotros, y la importancia que tiene dentro de nuestra formación. Si gustan hablar con confianza, ¿verdad? La otra vez le regalé 2 rosarios. Si son por los rosarios, yo me comprometo a que nuevamente, ¿verdad? Pero háganlo, no desaprovechemos porque a veces andamos preguntando donde no debemos, o a veces no podemos entender la palabra de Dios en la Escritura. Entonces, qué mejor aprovechar al Padre Wilibaldo, ¿verdad? En este momento, para que él nos aclare un poquito más allá de nuestras inquietudes, nuestras dudas. Yo le podría preguntar muchas cosas que se me venían a la mente, ¿verdad? Cuando nos acompañaba o nos participaba de su conocimiento de Dios que tiene sobre el tema de María. Y
Y yo me ponía a imaginar, ¿verdad? Lo que ellos caminaron para llegar a esa fiesta, el gozo con el que llegaban para caminar a esa fiesta, cuánta gente había en esa fiesta, porque muchas veces se menciona en algunos evangelios la cantidad de personas, sí. Pero si ubicamos a Caná, pues es una cosa bien pequeñita, ¿verdad? Entonces yo me imagino que había muchísima gente también, así como a veces cuando nos invitan a las fiestas, aunque no seamos invitados, pero ahí vamos, ¿verdad? Entonces yo me imagino que esta boda ya era planeada, y cuando decimos era planeada, tenía que llegar el mensaje a las personas de los diferentes pueblos cercanos a Caná. Entonces también había mucho movimiento antes de la boda para que pudieran venir todas las ¿qué serían las aldeas? O sí, seguramente los pueblos circunvecinos al pueblo de Caná tuvieron que ser invitados también a esa fiesta. O sea, al narrarnos que hay una boda y que era algo muy, muy grande en la cultura judía, tuvieron que haber invitado a cantidad enorme de gente, ¿verdad? Entonces, como decimos acá en México, ¿verdad? Los ranchos cercanos a Caná, tuvieron que haber llegado las personas para acompañar a los que estaban de fiesta, para acompañar a los que estaban alegres, para que a través de la convivencia, la unión de los que se habían casado se bendijera en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Que esa era la intención al invitar a la gente a sentirse bendecidos, supongo yo, que la intención era invitarlos para llenarse más de bendición por la presencia, por la convivencia, por la alegría, por la fiesta, por el gozo, ¿verdad? Y algo bien interesante, que en esa fiesta igual está prefigurándose la fiesta grande que nosotros celebramos, la Eucaristía. La Eucaristía. Para allá iba, no se me adelante, no sé, porque ahora acostumbran en las bodas, ¿verdad? Mandar hasta el menú que vamos a comer, para que así lo que van a encargar en la boda, ya si quieren pollo o carne roja, ¿no? Entonces aquí no menciona qué es lo que se sirvió de comer. ¿Por qué? Porque lo acaba de decir el Padre. Es algo que nosotros tenemos que descubrir y darnos cuenta en qué momento el plato fuerte nos lo están entregando. Así es. Y el plato fuerte es el vino y la persona de Jesús que está realizando el signo, porque en la Eucaristía vamos a compartir el vino que se convierte en su sangre y el pan que se convierte en su cuerpo. Los dones grandes están dados ahí. Jesús con su presencia, su cuerpo, su persona, y el vino que simboliza la sangre de Jesús que va a ser derramada por nosotros, y que en cada Eucaristía conmemoramos ese sacrificio, no como un rito, no como un culto, sino como algo que sucedió y sucede en el momento de la Eucaristía, en la consagración, y que es una celebración en memoria para recordar el sacrificio grande que nos da vida, pero el sacrificio de Jesús que tiene su culmen en la resurrección, en el tiempo que estamos viviendo litúrgicamente en la iglesia, el tiempo de Pascua, ¿sí? Los elementos sagrados, los dones sagrados están ahí donándose para que no se pierda la alegría, para que no se pierda el sentido de la fiesta, para que la celebración siga y llene de vida a los que participamos de la fiesta grande, que es la Eucaristía. La Eucaristía. Qué interesante, qué importante seguir hablando, ¿verdad? Como nadie se comunica, yo no voy a es lo que estábamos viendo. Es un rosario que trajimos de Tierra Santa. Tengo que mencionar eso para que hablen, pero no, hagan más que nada, porque yo creo que cada mujer se manifiesta la presencia de María. Así es. Y por el otro lado, nosotros como hombres humanos, no reconocemos
el valor de la mujer. Más allá de entender que es María misma en la mujer. Desafortunadamente, Jesús le dio un lugar muy preponderante a la mujer. Ok, tenemos una llamada. Tenemos una llamada en el estudio. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Ramón. Te habla Sergio, mucho gusto. ¿Tienes alguna pregunta para el padre? Ajá, sí, estoy viendo, nomás que me desconecté para hacer la llamada. Sí. Muy excelente llamada, tu programa, que tengas al padre ahí, y hablando de este tema de María, pues yo también tengo el poquito conocimiento, soy estudiante de la Biblia, y pues este tema de hablar de Jesús y hablar de María es de mucha importancia. Yo soy de acuerdo con ese tema, y pues les puedo decir que es una bendición de hablar del Señor y de hablar de nuestra Madre, la Virgen María. Gracias. ¿Cuál fue su nombre, dijo? Ramón. Germán Ortega. Germán. Muchas gracias, Germán, por su llamada, gracias por sus comentarios. Pues es una bendición, como usted dice, que podamos hablar de dos personas, Jesús y María, ¿verdad? Sabiendo que cada uno tiene su importancia concreta y que uno no puede ser sin el otro. A través de ella nos nace el Salvador, a través de ella nos llega la misericordia, ¿verdad? Pero la misericordia que ella nos da es lo que tiene el valor todavía más excelso, y sobre todo porque ella, humilde, sencilla, dócil, y aceptó ser la madre del Salvador. Así como el ángel le envió nuestro Padre Creador, que ella iba a ser la escogida para ser la madre del Salvador, de Jesús. Así es, Germán. Y pues bueno, que entendamos, ¿verdad?, que María en la iglesia es una figura muy significativa, una figura que no podemos hacer a un lado jamás. No podemos, lo digo en razón de muchos hermanos nuestros que han dejado la iglesia católica y que hablan a veces cosas horrendas de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Y hablar mal de ella es hablar mal de su hijo. De su hijo. Padre, estas personas de buen corazón, las invitamos a, más allá que vayan a aportar económicamente o cualquier cosa, las invitamos a que vayan y escuchen su palabra, el Evangelio, el día domingo en Sangal. Ustedes ya saben dónde se encuentra la iglesia de Sangal. Él va a estar celebrando de 7:30, ¿verdad? 7:30 de la mañana. Después de ahí va a compartir con alguien o va... ¿No? No. Ya, nada más. Ese servicio ahí compartiendo la palabra con el párroco de Sangal, que muy generoso, muy abierto, me permite y me invita a compartir ahí la palabra en su parroquia, ¿verdad? Una celebración solamente el domingo a las 7:30 de la mañana. ¿Habrá oportunidad de que la gente pase a saludarlo? Pues normalmente en la parroquia, al final de la Eucaristía, la gente sale el sacerdote y se despide de la gente personalmente. Bueno. Esa es la dinámica. Ahí estaremos despidiéndonos, saludando, ¿verdad?, con la gente que asista a la Eucaristía y a escuchar y a compartir el mensaje y la fe y la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dicen en mi pueblo, ya llegó, pero también le pregunto, ¿cuándo se va y cuándo regresa? No, es que hay una cosa, ¿verdad? Siempre cuando tenemos un invitado en nuestra casa, porque él es nuestro invitado aquí, preguntamos, ¿y cuándo te vas? Así, pero a veces lo tomamos como que ya queremos que se vaya, ¿no? Sí. No es ese el caso.
Bueno, mira, como tú bien lo dijiste, Sergio, vine yo aquí a visitar amistades, familiares, conocidos, y tuve la dicha, la gracia de Dios de que me invitaran a compartir con ustedes, ¿va? Entonces vine muy poquitos días, me dediqué a visitar y al final pues voy a compartir un poquito, como decíamos ahí en la parroquia, porque no era una visita de trabajo, no era una visita de recaudar fondos, porque normalmente no lo hacemos en nuestra diócesis. Gracias a Dios, siempre vamos caminando y sobreviviendo con lo que Dios nos da, que es muchísimo, ¿verdad? Uh-huh. Y se me da la oportunidad de celebrar ahí en la parroquia, gracias a Dios, con el permiso de la arquidiócesis, pero es eso nada más, una celebración, porque el día lunes, con el favor de Dios, lunes en la noche, a medianoche, sale el vuelo a la Ciudad de México. Vuelo a la Ciudad de México este lunes, es martes 9, porque ya parte en la madrugada del martes, ¿verdad? Pero pues el lunes en la noche salgo al aeropuerto para salir de ahí. Yo me atreví a hacerle estas preguntas. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad 5 o 10 minutos en el transcurso de venir a esta estación de radio. Veníamos platicando del lugar de donde él viene, y yo le decía que a través de haberlo escuchado, o a veces lo hemos escuchado, pero nuestro corazón no se sensibiliza. A veces nosotros estamos tan bien en nuestro confort que no tenemos ni tiempo de escuchar el mensaje tan grande o las palabras tan grandes que a través del Padre Wilibaldo Dios nos trae. Hagamos un poquito de conciencia en nosotros mismos. Me atrevo a mencionar, a veces hablamos de la misericordia. La hermana Susana en la semana pasada hablaba de la misericordia, y seguiremos insistiendo en la misericordia. Padre, ¿qué tan importante es que nosotros retomemos las obras de misericordia en nuestra vida? Es algo que tan importante es, Sergio, que al no practicarlas es que le hemos dado golpes duros a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, porque las obras de misericordia son muy difíciles de practicar, sobre todo en estos tiempos, porque así lo hemos querido nosotros. Porque las obras de misericordia son de lo más fácil, solamente que nos hemos olvidado de la misericordia. Y sí, para que nuestro mundo, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestros países experimenten la misericordia, es necesario que cada uno de nosotros busquemos practicar esas obras a las que estamos invitados. Y más allá de lo material, practicarlas desde una dinámica donde nuestro corazón se llene del Espíritu de Dios y que nos mueva a ser generosos, no en abundancia, a ser generosos en amor, sí en abundancia, en caridad, sí en abundancia, en misericordia, sí en abundancia, en compasión, en piedad, sí en abundancia, no en cosas materiales, en las obras que te mueven desde el amor que tienes en tu corazón. Amén. Puede ser una visita a un enfermo, y esa es una obra más grande incluso que darle algo económico o algo material para él. No, la compañía, la cercanía es la obra más grande de misericordia que podemos tener hacia los demás. ¿Le parece que cerremos el programa con esta bendición tan grande que Dios nos ha permitido a través de usted? Lo dejo libre, Padre. Yo como instrumento de Dios, a veces como que me gusta como que le piqué aquí, le piqué allá, ¿verdad? Pero a la misma vez es porque usted tiene mucho que darnos, ¿verdad? Tanto en la sabiduría y conocimiento de Dios, tanto en bendiciones, pero también como esa parte
que a través de usted hagamos conciencia de la necesidad de esto, de estas obras de misericordia, y que su oración sea inspirada en el Espíritu Santo para que nosotros tengamos la dicha de volverlo a tener con nosotros, si Dios lo permite. Bueno, pues gracias, Sergio, por la invitación, gracias por haberse fijado en mi humilde persona para venir a compartir con ustedes, ¿verdad? Yo me voy lleno, más que de haber compartido, de haber aprendido. Me voy más lleno de eso, me voy más lleno si su ayuda, de todos los que vieron del programa, es con una oración. Esa me va a llenar más, esa me va a fortalecer más. Yo les pido que oren por nuestro país México. Yo les pido que le pidan a Dios para que la violencia que reina en el país se vaya acabando poco a poco a través del amor y la misericordia de Dios. Yo les pido que nos pongan en oración a todos los sacerdotes de México, pero de manera especial a los que estamos en Tarahumara, porque es una región difícil, es una región fuerte, es una región peligrosa, es una región donde estamos expuestos todo el tiempo al peligro, pero a través de su oración yo tengo la fe profunda de que Dios nos va a seguir acompañando y nos va a cuidar todavía más, porque va a escuchar las oraciones de un pueblo que pide por el pueblo de México. Gracias por haber sintonizado el medio, gracias por habernos escuchado. Es una bendición de Dios que yo pueda estar aquí invitado por estas personas que muy hermosamente me invitaron, y solamente les digo gracias por la invitación, gracias por permitirme ser un instrumento del Señor Jesús para compartir su mensaje, que libera, que sana, que salva. Amén. La bendición. Dios del amor y de la misericordia, te damos gracias por estos momentos que nos permitiste compartir. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por el amor, te damos gracias por la convivencia, te damos gracias por la libertad tan grande que nos regalas a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque a través de tu Espíritu nosotros pudimos compartir aquí en esta cabina hacia un público que a veces necesita escuchar un mensaje de esperanza. Te damos gracias porque nos dejas compartir en esta iglesia el mensaje de tu Hijo. Ayúdanos, Padre bueno, a llevarlo con lucidez, a llevarlo con claridad, a llevarlo sabiendo que es palabra tuya, no de nosotros. Y haz que tu Espíritu nos inspire siempre a decir palabras que hagan crecer en amor y en caridad a nuestros hermanos. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios misericordioso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.